Buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Estamos asistiendo durante estos últimos días a un auténtico giro de guión. La Fórmula 1 está abriendo los ojos y asumiendo que su gran apuesta técnica para 2026 es un fracaso, no está funcionando como se esperaba. Después de vendernos durante años una nueva era basada en un reparto prácticamente 50-50 entre combustión y electricidad por imposición de los fabricantes para satisfacer sus agendas políticas que a día de hoy ya han cambiado radicalmente, el golpe de realidad de las primeras carreras ha sido brutal. Coches sin energía, pilotos gestionando incluso en clasificación, comportamientos extraños en recta, fines de semana condicionados por el ahorro energético y una sensación generalizada de que la categoría se ha complicado en exceso para acabar ofreciendo un espectáculo embarrado, extraño. Por ello, la FIA, junto a los equipos, la FOM y los fabricantes de unidades de potencia, acordaron, de cara al Gran Premio de Miami, introducir los primeros parches de emergencia para limar los problemas más urgentes de esta generación de propulsores. Pero esos cambios eran solamente eso, parches. Se necesitaba ir un paso más allá, tocar el corazón, el core conceptual de esta normativa, romper con ese 50-50, romper con la electrificación, no solo para el futuro, sino inmediatamente aceptar que la Fórmula 1 necesita más combustión, menos dependencia eléctrica, cuya tecnología a día de hoy no está lo suficientemente avanzada para no condicionar un mundo tan exigente como la máxima categoría del automovilismo. Y una unidad de potencia, en definitivas cuentas, que vuelva a permitir a los pilotos atacar y a los aficionados entenderlo de una forma natural, porque ese ha sido el gran problema de estos motores. Falta energía por todas partes y los coches empiezan a comportarse de una manera tan irregular que ni los pilotos ni los espectadores terminan por entender. Había que ir un paso más allá para dejar una reglamentación potable con la que afrontar las próximas temporadas antes de la siguiente generación de propulsores fechada en 2031, que devolverá, parece todo indicar, los V8 a la categoría y que ya está pensando incluso en adelantarse. Después de poner numerosos palos en las ruedas, obstáculos, complicaciones para que esto se lleve a cabo, se ha acordado un cambio vital para 2027, aumentar la potencia del motor de combustión en unos 50 kilovatios mediante un incremento del flujo de combustible y reducir al mismo tiempo el despliegue del sistema eléctrico, del ERS, del MGUK en otros 50 kilovatios, dando un nuevo balance energético de aproximadamente 60 para el térmico, 40 para el eléctrico. En resumen, la Fórmula 1 va a quitar peso a la batería y se lo va a devolver al motor térmico. No necesariamente para que los coches tengan un pico de potencia mucho más alto, sino para que esa potencia sea utilizable de forma constante, de forma más intuitiva para el piloto y menos dependiente de una energía eléctrica que ahora mismo simplemente no son capaces de generar de una manera natural, sin hacer malabares, sin tener comportamientos artificiales, erráticos dentro de la conducción de los mismos, como tienen que hacer en estos momentos, sin condicionar su ADN como pilotos. Una noticia que llevábamos mucho tiempo esperando y que se convierte en realidad. Esto sí es un cambio radical profundo y que será sumamente efectivo. Para llevarlo a cabo se van a realizar modificaciones en el chasis para albergar más combustible, ya que necesitarán estas unidades de potencia al tener un flujo adicional y una potencia adicional más de este combustible sintético, que es uno de los grandes aciertos de estas regulaciones, y en los propios motores de combustión interna para soportar un mayor estrés. Pero hay tiempo hasta 2027. Por fin la Fórmula 1 está despertando. Esta espiral sin sentido parece que por fin ha terminado. Han necesitado un golpe de realidad tremendo, pero como se suele decir, de los errores se aprende. Vamos a proseguir, ya que no es lo único que se ha aprobado. El trabajo de Honda en su reentrada a la Fórmula 1 este 2026 ha sido tan decepcionante y su agujero de rendimiento tan bestial que en los aledaños
del anterior Gran Premio de Miami, se empezó a especular con que los demás fabricantes junto a la FIA estaban estudiando realizar concesiones para que los nipones pudieran recuperarse más rápidamente acortando esta agonía. Porque tener una marca arrastrándose por las pistas, además de tanta relevancia como Honda, hasta el punto de poder en un momento dado llegar a replantearse su futuro en la Fórmula 1, como ya ocurrió hace una década con el mismo protagonista, no es algo que beneficie a nadie, ni siquiera a sus rivales. Es una situación desesperada. Y se ha llevado a la realidad. En el día de ayer tuvo lugar una reunión entre todos los involucrados en la categoría para evaluar la afectación de los cambios de reglamento en Miami, proponer nuevas alternativas para el futuro y debatir sobre las ayudas extras que se le van a conceder a Honda, concretamente aprobándose y materializándose ya en el reglamento técnico. Es oficial. El ADUO se modifica en varios apartados que vamos a repasar con detalle. Será finalmente cada 5 grandes premios, no cada 6, llegando a un acuerdo para adelantarlo tras las cancelaciones del Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Arabia Saudí. Algo que ha trastocado los planes de la FIA con este sistema, que era en primera instancia activarlo cada 6 grandes premios, dividiendo la temporada en porciones iguales. Así que se activará justamente después del Gran Premio de Canadá, del siguiente fin de semana de competición. En realidad esto es irrelevante, ya que lo importante no es que se active o no, que está bien para que tanto los fabricantes como el público sepamos exactamente a quiénes se beneficiarán y hasta qué punto, pero más o menos ya nos podemos hacer una idea todos, y aunque se active y puedas beneficiarte, necesitas tener desarrollada, producida y homologada tu nueva especificación, tu nuevo motor que vas a estrenar, y en el mejor de los casos, si atendemos a las filtraciones, se estrenarán aproximadamente en 1 mes y medio como pronto. Vamos ya con las modificaciones sustanciales. Se han añadido nuevos tiers para concesiones superiores si la desventaja es mayor a la anteriormente expuesta como máxima. Primero vamos con el dinero extra que se te concede dentro del límite presupuestario de los motores. Ahí estaréis viendo la tabla en fucsia, las novedades menos del 2%, te quedas como estabas por defecto, del 2 al 4% se te conceden 3 millones adicionales, del 4 al 6% serán 4.650.000, si escalamos del 6 al 8% de retraso te dan 6.350.000, y ahí podemos comprobar que antes el 8% era el máximo, ahora se añade una concesión extra. Del 8 al 10% se te darán 8 millones y si superas el 10% de déficit, aquí es donde está la gran novedad, se te darán 11 millones. Pero ojo al dato porque se ha incluido un subapartado más. En la temporada inaugural del reglamento, véase este 2026, si un fabricante está a un 10% o más, se le concederá un extra en el límite de gasto de 8 millones. Pero esto será como una especie de préstamo para ser devueltos en las temporadas 2028, 2029 y 2030. Pero ahí ya no importará si tú tienes actualmente un déficit de más del 10%, hablamos de 60, de 70 caballos de desventaja, cuando necesitas el presupuesto, cuando necesitas las concesiones, cuando necesitas las ayudas. Es ahora para atajar en tu recuperación, para salir de una situación que es por definición desesperada. Una vez todos hayan convergido en 2 o 3 años y están rondando potencias similares, tener 2 o 3 millones más o menos ya no es tan determinante. Estamos hablando que en 2026 tendría este tier de más del 10% de desventaja 19 millones extras del límite presupuestario de motores, lo cual es una barbaridad. Es más del doble que el inmediatamente anterior. Pero no solo esto, también más horas en el banco de pruebas, menos del 2% te quedas igual, del 2 al 4% tienes 70 horas más, del 4 al 6% serán 110 horas extras, si escalamos del 6 al 8% de retraso te dan 150 horas más, también antes el 8% era el máximo, ahora se añade una concesión extra, del 8 al 10% se te darán
190 horas, y si superas el 10% de déficit se te abonarán 230 horas. Son los dos apartados, tanto el presupuesto como las horas en el banco de pruebas, que más pueden impulsar tu desarrollo, junto a, obviamente, la clave de todo, la posibilidad, gracias a este sistema, de estrenar nuevas especificaciones de motor con mejoras de rendimiento. Si estás entre el 2 y el 4% de desventaja, podrás estrenar una nueva especificación este 2026 y otra en 2027. Si estás a más del 4%, podrás estrenar dos especificaciones en 2026 y dos en 2027, sumado a lo que hemos comentado anteriormente. Dependiendo del porcentaje de desventaja concreta, pues se te darán concesiones adicionales dentro del tiempo en el banco de pruebas y el presupuesto total. Tras Canadá conoceremos oficialmente dónde está cada propulsor, su desventaja en porcentaje y quiénes accederán a este sistema. Hay ganas de conocerlo finalmente, aunque ya más o menos lo podemos saber. En ningún momento, obviamente, dentro del reglamento técnico o su oficialización se cita directamente a Honda, pero atando cabos es bastante evidente que estas modificaciones se han aprobado para que los japoneses puedan beneficiarse y acelerar su recuperación. No hay ninguno más que pueda llegar a esas cotas de déficit. No tendría sentido alguno añadir más de un 10% de retraso en las tablas de concesiones del ADUO a las puertas de activarse este sistema, si no hay ningún fabricante que tenga más de un 10% de déficit respecto al propulsor líder, que presuponemos será Mercedes. Es de lógica. No se habría introducido tampoco ese apéndice concreto en la temporada inaugural BAC 2026 de que si estás a más de un 10% de desventaja, te damos 8 millones de préstamo a los 11 millones adicionales que te vamos a dar. Porque si no hubiera nadie por encima del 10%, sería absurda esta modificación, ya que si no es ahora, si no es en 2026 y no es incluso en este primer ADUO, nadie estaría nunca a esa diferencia. En este momento estamos observando las mayores diferencias entre fabricantes que vamos a tener en toda esta generación de propulsores, ya que irán convergiendo con el paso del tiempo, como es natural. Claramente, por lógica, y como confirma The Race, esto tiene como cometido ayudar a un fabricante, y ese es Honda concretamente. Algo que encaja a la perfección, atención a esto, con la estimación que hizo Autoracer hace unos días, en las que detalló que Honda estaba a casi, ahí lo estaréis viendo en pantalla, un 12% de desventaja respecto a Mercedes, con alrededor de 70 caballos de retraso. Y es algo que veladamente ha quedado confirmado con estas concesiones de la FIA. Es real, la máxima potencia de esta especificación del motor Honda tiene por lo menos 70 caballos de desventaja respecto a Mercedes, lo cual es una auténtica locura. Y nos ayuda a entender el hundimiento de Aston Martin. ¿Por qué están donde están en gran parte? Con este brutal déficit en un inicio de temporada, además muy motor dependiente como el que estamos teniendo por las diferencias entre fabricantes. Estás completamente vendido, estás sentenciado, dando igual el trabajo que hayas hecho en chasis y aerodinámica. Es insalvable. Pero es que este trabajo en chasis y aerodinámica, como ya hemos comentado en varias ocasiones, tampoco ha sido brillante, dando un conjunto desastroso que ahora mismo solo lucha por sobrevivir, no por competir. Y también nos ayuda a entender un poco mejor el nuevo plan de Aston Martin que desveló Fernando Alonso y que bueno, ya conocimos anteriormente por medio de las filtraciones, retrasando sus evoluciones hasta más adelante en la temporada, donde concentrar un paquete enorme, una gran ganancia de rendimiento que llegue de la mano de una nueva especificación por parte de Honda, ya que ahora mismo con al menos 70 caballos de déficit da igual casi lo que hagas, estás sumamente condicionado. 2 décimas más o 3 décimas menos de chasis aerodinámica no te cambian nada y no es tan óptimo en términos de aprovechamiento presupuestario. No es aceptable para los estándares actuales de la Fórmula 1 este estado,
y por el bien de todos será mejor darle concesiones para que se recuperen lo antes posible, ya que si tomamos 70 caballos como referencia, no creamos que van a estrenar una nueva especificación y se van a igualar con Mercedes. Eso es en un mundo idílico. Cada especificación, si se consigue desarrollar exitosamente, tal vez te dé alrededor de unos 10, 15, 20 caballos para que nos hagamos una idea como ejemplo. Así que Ferrari tal vez necesita 2 especificaciones para ponerse a la altura de Mercedes. Audi tal vez 3. Pero Honda va a necesitar estrenar muchas especificaciones para lograr ponerse a esa altura, contando con que su desarrollo transcurra sin problemas. Esto ayudará a que sean menos y por ende reducir el tiempo de recuperación, pero indudablemente hay mucho camino por delante aún con estas concesiones. No es muy habitual dentro de una categoría tan individualista como es la Fórmula 1 ver este tipo de ayudas, de rescates, incluso podríamos definirlo, pero la situación actual de Honda lo amerita, lo necesita, no beneficia ni siquiera a sus rivales. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.